resultado final, y también en el libro lo coloco casi como una anécdota, pero una anécdota muy linda, que yo entro en el año 2006 a estudiar sociología justo cuando empieza la gratuidad, y veo a compañeros míos, que los veo aquí en estos momentos en la presentación, siendo beneficiarios de la gratuidad. Entonces fue una cosa como simbólica, porque yo fui dirigente estudiantil en los 90, que también se consigna en el libro El Movimiento del 97, pero jamás pensamos que eso se iba a lograr. Una cosa es lo que uno habla a lo que resulta. Entonces nosotros pensábamos un poco más de crédito, un poco más de becas, pero en el paradigma de base nunca pensamos que se iba a dar esa instancia. Entonces fue bien simbólico lo que ocurrió en 2016, y para ustedes que lo han vivido o siguen con la gratuidad, también para tomarle el peso a lo que significó esa lucha, que en algunos casos nadie le daba como por ganar ni por si acaso. ¿Ya? Y después termina el libro con justamente el intento, porque hay una discusión, y probablemente el profesor Corbalán lo planteó, Carlos Ruiz también lo plantea, que el único intento real, según el análisis de los especialistas, de cambiar o hacer reformas estructurales en la educación es Bachelet 2. Y ahí también en el marco teórico del libro yo lo que planteo es decir, ¿cuándo estamos frente a reformas estructurales en políticas públicas, en cualquier ámbito sectorial, y cuándo estamos solamente en cambios de carácter funcional operacional? Un poco desde la perspectiva de algunos autores, ¿cierto?, de políticas públicas. Entonces, en la tesis de los gobiernos de la concertación se habla más de unos ajustes al modelo, pero siempre pensando que el neoliberalismo ha permeado las formas de pensar. De hecho, de ahí aparece la figura de los autocomplacientes y los autoflagelantes en la propia concertación. Los autoflagelantes, es decir, miren, realmente administramos un sistema que era heredado a Pinochet y se acabó, y otros que fueron mucho más abiertos a decir, no, efectivamente hicimos cambios con algún grado de sustancia. Entonces ahí el esfuerzo de Bachelet 2 fue un intento de cambios estructurales. ¿Y por qué un intento? Porque ahí ustedes pueden discutir si efectivamente ha cambiado el paradigma de base, porque de acuerdo al análisis de políticas públicas, cambia algo estructuralmente cuando cambia el paradigma de base. Entonces la pregunta es, ¿efectivamente ha cambiado el paradigma de base sobre el cual se formulan las políticas públicas en la educación? Yo no tengo la respuesta, lo planteo como una discusión. Y después termina el último gobierno Piñera, que es muy breve ese capítulo, porque el corte en el año 2018, Piñera asume en marzo del 2018, pero sí aparecen algunos elementos emblemáticos que vuelven a predominar el concepto de libertad, ¿cierto? Aula segura, el school choice, la elección de los padres. Entonces aparece nuevamente Friedman, principalmente Milton Friedman, los vouchers educativos, reforzar este tema de las subvenciones, los colegios bicentenarios. Entonces esa discusión me parece relevante. Y para terminar, el capítulo 7 es una apuesta que también me deja muy conforme, porque es una apuesta totalmente discutible de cómo a través de toda esa mirada en perspectiva histórica sobre la base de un marco teórico llego a una especie de 4 cuadrantes que hablan de las distintas miradas de Estado de mercado en la educación. Desde aquellos que evocan o buscan o creen que se puede volver a este Estado docente, a este Estado protagonista en la provisión, regulación y asignación de recursos. Otros, por ejemplo, que están en el punto de confluencia en que el Estado debe hacerse cargo de algunas áreas, pero efectivamente hay lógicas de mercado que pueden ser válidas para eficientar incluso el acceso con igualdad de oportunidades. Hasta otros que derechamente dicen que el mercado sí es válido porque asigna mejor los recursos y es más eficiente, sobre todo para las personas con menores recursos, ¿cierto? Por ahí, para ir terminando mi speech, una discusión de un profesor de Chicago que decía, mire, en América Latina se ha hablado y se ha analizado mucho el lucro, pero el punto de vista, la discusión no es el lucro, debe ser la calidad de la educación. Entonces alguno dice, si una universidad lucra, por ejemplo, pero los resultados de aprendizaje son altos, no es tema. No estoy hablando de que yo esté de acuerdo con eso, sino que es lo que aparece en la discusión. Y ahí cierra, y el libro, yo tenía pensado cerrarlo ahí, y en un momento me entusiasmé y dije, voy a trabajar con unos anexos, y siempre los anexos son como complementos, ¿cierto? Pero después quedé súper conforme porque hago una mirada de hechos históricos en la educación desde el año 80 en Chile, y hago una columna paralela de algunos hechos históricos que pasan en nuestro país. Entonces ahí queda 40 años, y justo cuando estaba terminando la edición del libro apareció esto de la discusión que iban a sacar historia, que tenía menos relevancia. Entonces dije, bueno, a lo mejor un aporte, esas 8 páginas que tiene el anexo, puede decir, mira, en qué momento fue el atentado a Pinochet,
cuándo fue las primeras protestas contra la dictadura, cuándo se promulga la LOCE, cuándo se deroga, cuándo se promulga la LGE, cuándo asume ciertos gobiernos y qué va pasando, ¿cierto? Y de ahí otro tema es compilar los ministros de educación casi como un Icarito, pero te das cuenta, y yo lo dije en el lanzamiento, que alguien me miró ese anexo y dijo, oye, mira, me llama la atención de que muchos ministros de educación han sido economistas. Entonces, detrás del mensaje de compilar a los ministros, también tú puedes ver qué énfasis se da respecto de cómo comandar la política educativa. Entonces después yo revisé y efectivamente desde el 80 para adelante, en el primer lugar, quienes han sido ministros de educación han sido economistas, después abogados, y en el último lugar, profesores, entre ellos el profesor Chifre. ¿Ya? No quiere decir que eso sea malo o bueno, pero da para abrir una discusión. Y el último anexo, aparecen datos de cobertura escolar y quizás el más importante puede ser el de la educación superior, porque uno ve, y de hecho en el primer lanzamiento varios dijeron, oye, mira, increíble, o sea, en algún momento había solo 100.000 estudiantes de educación superior y ahora estamos en 1.300.000. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? El crecimiento del sistema, el aumento, ¿desde qué perspectiva? Desde la provisión privada, la desregulación, por eso problemas de calidad, o sea, detrás del dato, y ahí usted o yo como futuro sociólogo, y los que ya son sociólogos, inmediatamente uno hace interpretaciones, ¿cierto? ¿Ya? Así que, y ahí termina el libro. Le comentaba a Tomás hace poco que siempre es bueno recibir críticas constructivas para mejorarlo y poder trabajar en una segunda edición para ya externalizarlo a una editorial más grande, con mayor cobertura. Pero me llena de satisfacción también socializarlo con ustedes como compañeros y profesores de la escuela, porque si todo sale bien, ya en diciembre termino mi proceso de formación como sociólogo y ya desde el otro año debería ya escribir como sociólogo y terminar como esta primera etapa como de economista, por decirlo así. Entonces, para mí es bien simbólico, así que espero que salga todo bien y la escuela reciba bien mi proyecto de tesis. Así que le agradezco todo eso el apoyo. Y los retos también, porque si el reto uno no se pone inspirado a veces. Así que muy agradecido. Yo ya presenté mi libro en la NEICH, en el punto interno. Ahora acá, la otra semana me toca, no, 2 semanas más en INACAP, y después en noviembre viajo a la Universidad de la Frontera en la sede de Pucón, así que súper contento. Y claro, va a parecer una frase cliché, pero no es lo mismo cuando vaya a Temuco o a Pucón a presentar frente a una audiencia que no conozco, con el mismo interés de hablarlo, a compañeros y a profesores que conozco y han sido parte de mi vida desde el año 2016, sobre todo pensando que este libro también es un homenaje a mi hermano que falleció. Así que eso. Muchas gracias.